Si la enmienda a la totalidad se aprueba, pero conlleva un texto alternativo, entonces ese texto alternativo se va a tramitar en la siguiente fase. La fase de comisión y la fase de pleno, antes de pasar al Senado. O, eventualmente, la enmienda a la totalidad se rechaza, pues también pasamos a la siguiente fase. Se rechaza la enmienda a la totalidad, es decir, si se aprueba un texto alternativo, lo que pasa en la siguiente fase es el texto alternativo. Si se rechaza la enmienda a la totalidad, lo que pasa en la siguiente fase es el proyecto de ley del gobierno o la proposición, en su caso, del Senado, que como digo son las únicas que tendrían enmienda a la totalidad. Por cierto, todo esto que estoy comentando, hay un esquema que ustedes tienen entre los materiales de la asignatura que lo explica, creo que de una manera sintética, pero lo más clara posible para evitar la confusión. Y que ustedes pueden seguir. Bien, por lo tanto, tenemos el Congreso, esa fase de pleno que se produciría solo en el caso de las enmiendas a la totalidad, y si no, pasamos a la fase de comisión. La fase de comisión implica el debate de las enmiendas parciales. ¿Qué es la comisión? Bueno, ya hemos estudiado dentro de los órganos del Congreso y también del Senado las comisiones, es decir, es un grupo de diputados o de senadores que tiene la misma proporción de los distintos grupos parlamentarios que el Pleno, pero mucho más reducido, donde se pueden debatir y tramitar distintas cuestiones de una manera más ágil, más rápida, más flexible. Pues bien, la comisión llevaría a cabo el debate de las enmiendas parciales. La comisión tiene que nombrar una ponencia. La ponencia es todavía más reducida que la comisión. Ya es un número muy limitado de diputados o de senadores que son los que van a elaborar un informe. Por lo tanto, un texto que va a recoger el texto que se ha presentado y las enmiendas que se proponen para su aprobación. Claro, obviamente en función de la mayoría de los distintos grupos parlamentarios que deben corresponderse con la del Pleno. Es decir, sabiendo qué grupos apoyan una enmienda y qué grupos no, se puede proponer, digamos, la ponencia pues va a elaborar un informe donde va a decir, bien, se propone incorporar estas enmiendas, añadir esto o no añadir estos otros. Es decir, se recogen todas las enmiendas presentadas y aquellas que se proponen para su aceptación y las que no. A partir de ahí, con el informe de la ponencia, la comisión debate artículo por artículo del texto, cada uno de los artículos. Enmiendas presentadas, si no se presentase ninguna, pues se aprueba, bien. Si se presenta alguna, se vota la enmienda. Se aprueba la enmienda, pues se incorpora. Se rechaza la enmienda, se queda el texto como estaba inicialmente. Así, en cada uno de los artículos, como digo, en ese debate, en esa fase de comisión. La comisión designa una ponencia, la ponencia elabora un informe y ese informe se debate en comisión artículo por artículo. Y la comisión aprueba un dictamen. Es importante tener clara la terminología y utilizarla con corrección. La ponencia elabora un informe. La comisión elabora un dictamen. ¿Qué contiene el dictamen? Pues básicamente es una actualización de aquel informe. Es decir, la ponencia había propuesto una serie de enmiendas y la comisión ya ha votado sobre cada una de estas enmiendas y entonces decide, se incorpora esta enmienda, esta otra se rechaza. Con lo cual tenemos ya un texto, aquel proyecto o proposición que había entrado en el Congreso, va a venir acompañado de una serie de enmiendas que se propone, que la comisión ha aprobado ya en realidad, y que se propondrán al Pleno, y de otras que se hayan rechazado. Muy bien. Con lo cual entraríamos en la tercera de las fases, todavía dentro del primer bloque, que es el Congreso, ¿no? Hemos dicho Congreso, Senado, Congreso. Bien, pues la primera era Congreso, que puede tener esa fase de pleno inicial si es que hay enmiendas a la totalidad, pero si no, pues una fase de comisión y luego ya esa fase de pleno. ¿Qué hace el pleno? Pues debate y vota el dictamen de la ponencia. Perdón, el dictamen de la comisión. Ya hemos dicho, la ponencia elabora un informe, la comisión elabora un dictamen. El dictamen de la comisión se somete al pleno. El pleno debate sobre el dictamen y lo aprueba o bien lo rechaza. Hay algunas enmiendas que pueden mantenerse para el pleno. Entonces, es decir, enmiendas que la comisión ha podido rechazar, pero los proponentes pueden pedir que se voten en el pleno. Es decir, bueno, pues quiero mantenerlas y se mantienen para el pleno. Entonces el pleno, además de votar el dictamen, vota aquellas posibles enmiendas que la comisión hubiera rechazado y que se decidan mantener para el pleno. Naturalmente, como en todas las otras fases,
Si el Pleno aprueba el dictamen de la comisión, el asunto pasa a la siguiente fase, que es el Senado. Si el Pleno lo rechaza, pues evidentemente ahí acabaría la tramitación. No sería lo lógico porque no olvidemos que la comisión tiene la misma distribución por grupos que el Pleno y por lo tanto se ha regido por el mismo criterio de mayorías que el Pleno y por lo tanto lo normal es que lo que haya aprobado la comisión pues lo apruebe el Pleno. Bien, si es así, pasamos a la siguiente fase, que es el Senado. La fase del Senado, aunque no lo he puesto ahí, pero volvería a tener dos trámites, dos momentos. La comisión y el Pleno. La lectura en comisión, en el Senado, solo se va a producir si hay enmiendas, porque si no hubiera enmiendas, pues no pasa a comisión en el Senado, se quedaría en el Pleno. Y seguiría la misma lógica que en el Congreso. La comisión delega a una ponencia, la ponencia va a elaborar un informe con aquellas enmiendas que se proponen aprobar y aquellas que se proponga su rechazo, y la comisión elabora un dictamen. Es decir, la ponencia elabora un informe, el informe se somete a la comisión y la comisión aprueba o no el dictamen correspondiente, que en definitiva tanto el informe de la ponencia como el dictamen de la comisión vuelve a recoger el texto que les había llegado del Congreso con aquellas enmiendas que se propongan aprobar o aquellas que se propongan rechazar. Si no hubiera ninguna enmienda, entonces la tramitación del Senado va directa al Pleno, no pasa por comisión. Pero eso sería en el insólito caso, pero que a veces se dan por las urgencias o consensos o acuerdos muy acusados sobre una ley y se quiere tramitar con mucha rapidez, pues entonces eso podría ser. Pero normalmente si hay enmiendas pasa por comisión. Si no, pasa al Pleno. Y si hay enmiendas, evidentemente, después del dictamen de la comisión, ese dictamen pasaría de nuevo al Pleno. No de nuevo, sino pasaría también por el Pleno del Senado, igual que pasó por el Pleno del Congreso. Bien, esa lectura en Pleno implica la discusión y votación del dictamen de la comisión, el Pleno se pronuncia y el Pleno del Senado puede hacer aquí tres cuestiones. Aprobarlo con enmiendas, es decir, aprobar. Ahora vamos a pensar en el texto que aprueba el Senado en comparación con el que llegaba del Congreso. Aprobarlo con enmiendas que a su vez se hayan aprobado por la comisión o bien enmiendas que se hayan mantenido para el Pleno, pero en definitiva el texto que aprueba el Senado ya no es el mismo del Congreso, sino que es un texto con modificaciones, con enmiendas. Bien, si eso fuera, lógicamente el texto tiene que volver al Congreso. Por lo tanto, el que lo va a aprobar al final es el Congreso. Ya sabemos, ya hemos hablado en la lección anterior de que tenemos un bicameralismo asimétrico y desigual, y eso quiere decir que al final casi siempre la última decisión la va a tener el Congreso. Por lo tanto, si el Senado aprobó enmiendas, esto tendrá que volver al Congreso. Segunda opción del Senado, el veto. El veto del Senado se tiene que interponer por mayoría absoluta. Bien, si el Senado aprueba un veto por mayoría absoluta, desde luego el asunto vuelve al Congreso, pero en este caso el Congreso lo que va a hacer es levantar el veto o ratificándose en el texto inicial, o aceptar, en su caso, o sea, no levantar el veto, y entonces, pues, lógicamente, si el Senado había vetado y el Congreso no logra levantar el veto, pues se acabó el procedimiento legislativo, es decir, el veto impide la tramitación. Por lo tanto, segunda opción del Senado, el veto, que tiene que ser por mayoría absoluta. Luego veremos, en el caso de que el asunto vuelva al Congreso, lo que puede hacer el Congreso para levantar el veto. Y tercera opción del Senado, aprobar el mismo texto enviado por el Congreso. Si el Senado aprueba el mismo texto que ha enviado por el Congreso, entonces nos saltaríamos este trámite y lo que haríamos es que el texto del Senado pasaría directo al Rey. ¿Por qué? Porque ya no hay modificaciones en las cuales se tenga que volver a pronunciar el Congreso. Pero lo normal, si el Senado aprueba enmiendas o veta, es que el texto vuelva al Congreso. Bien, ¿qué pasa en esta última fase del Congreso? Esta fase solo va a existir, como estoy explicando, si el Senado aprobó enmiendas o veto. Entonces el Congreso se pronuncia sobre las enmiendas o sobre el veto. Sobre las enmiendas, las aprueba o no por mayoría simple. El Congreso puede decir, bien, pues acepto esta enmienda del Senado, bien, pues se incorpora y el texto queda con esa enmienda y pasaría al Rey. O el Senado podría decir, el Congreso podría decir, no, rechazo esta enmienda, también por mayoría simple. Bien, pues si el Congreso no aprueba las enmiendas del Senado, el texto volvería a ser
texto del Congreso. O si aprueba unas y rechaza otras, pues será el texto del Congreso con las enmiendas del Senado que el Congreso acepte por mayoría simple y sin las enmiendas del Senado que el Congreso rechace también por mayoría simple. Pero también el Congreso puede levantar el veto. Perdón, esto en cuanto a las enmiendas. Ahora iríamos al asunto del veto. ¿Qué puede hacer con el veto? Es decir, si el Senado, en lugar de haber presentado enmiendas, lo que ha hecho es vetar, como ya hemos dicho, por mayoría absoluta. Bien, pues obviamente el Congreso puede levantar el veto ratificándose en su texto inicial. Es decir, bien, volvemos al texto del Congreso. Y ya esto no vuelve al Senado, porque ya había pasado por el Senado ha vetado, pero el Congreso levanta el veto. O, si no lo levanta, repito, entonces sí, termina ahí el procedimiento legislativo. ¿Cómo puede el Congreso levantar el veto? Aquí volvemos a ver las manifestaciones de este bicameralismo desigual, en este caso, ¿no? Donde el Congreso tiene más peso. No recuerdo que el Senado solo podía vetar por mayoría absoluta. En cambio, el Congreso puede levantar el veto. Tiene dos opciones. Primero, ratificarse por mayoría absoluta en el texto inicial. De inmediato levanta el veto. Ahí podríamos decir, bien, el Senado interpuso el veto por mayoría absoluta, el Congreso lo levanta por mayoría igualmente absoluta. La última palabra la tiene el Congreso porque es el que va a decidir si se mantiene el veto o no, pero por lo menos con el mismo equilibrio de fuerzas, vamos a decir, de mayorías. Pero, segunda opción del Congreso, dejar pasar 2 meses y entonces, 2 meses después, el Congreso puede levantar el veto por mayoría simple. Así que un veto que había interpuesto el Senado por mayoría absoluta, con el simple transcurso del tiempo, no solo es que el Congreso tenga la última palabra, sino que incluso puede levantar el veto por mayoría simple. Bien, si el Congreso aprueba, bien fuera su texto inicial porque levanta el veto, bien fuera su texto inicial porque no acepta las enmiendas del Senado, o bien sea el texto con las enmiendas del Senado que el Congreso acepte, que pueden ser todas o pueden ser algunas, es decir, sea cual sea el texto que finalmente el Congreso aprueba en esa tercer momento de la tramitación, Congreso, Senado, Congreso, el texto que el Congreso apruebe, bien sea el inicial levantando el veto del Senado o rechazando sus enmiendas, o bien sea un texto con todas las enmiendas que el Congreso haya aceptado, va a ir directamente al Rey a la siguiente y última fase del procedimiento, que sería sanción, promulgación y publicación. Si bien esta fase no se corresponde con las Cortes Generales porque le corresponde al Rey, pues por lo menos la vamos a mencionar aquí brevemente para terminar de explicar el procedimiento legislativo, aunque ya cuando hablamos de las funciones del Rey mencionamos que correspondía al Rey la sanción y promulgación de las leyes y mencionamos que esta función del Rey, como todas las demás, está sometida a referendo, en este caso referendo del presidente del gobierno y, por lo tanto, el responsable nunca va a ser el Rey, sino el presidente del gobierno. Dicho de otra manera, en este caso, en el caso de la sanción y promulgación de las leyes, esta es una función debida, obligada, es decir, si la ley fue aprobada siguiendo este procedimiento que hemos visto, el Rey tiene que sancionarla y promulgarla. Obviamente, si el procedimiento no se ha seguido, tampoco le compete al Rey en la actualidad el revisar eso, sino que si eso tuviera alguna incidencia en la legitimidad constitucional de la propia ley, pues eso se impugnaría ante el Tribunal Constitucional. Por lo tanto, es en todo caso un acto debido, obligado del Rey. ¿Por qué se dice sanción y promulgación? Bueno, históricamente estos dos actos tenían un sentido ligeramente diferente. La sanción era la firma, ¿no? Es un acto que el Rey estampaba su firma sobre la ley. Y la promulgación implicaba ya un acto de revisión, ahí sí, de comprobación y proclamación de que la ley cumple los requisitos, digamos, constitucionales, formales, de procedimiento, lo que acabamos de analizar. Pero en la actualidad, aunque sigue existiendo sanción y promulgación, vienen unidas en el mismo acto y el Rey, como digo, no va a hacer una comprobación de esos requisitos formales porque tampoco le compete. Por lo tanto, hace la sanción y hace la promulgación en el mismo acto. La sanción va a ser su firma y la promulgación viene siempre acompañada de la orden de publicación. Porque, como digo, históricamente, ¿no?, en los tiempos de, vamos a decir, una monarquía limitada o de una monarquía constitucional, pues el Rey tenía, incluso en algunos momentos de nuestra
facultades de veto, y en otros casos, pues sí que, por lo menos en ese acto de promulgación, tenía la posibilidad de negarse, digamos, a esa promulgación cuando no existían. Por favor, tenemos aquí un alumno destacado. A ver. Como digo, históricamente esa promulgación podía implicar una cierta comprobación. En la actualidad, en realidad eso no le compete al rey, bueno, más allá, algunos autores analizan la cuestión de decir, bueno, el rey tiene que comprobar que lo que le somete, o sea, lo que se le somete a sanción y promulgación, pues obviamente es un texto legislativo que proviene o que procede del Congreso y del Senado, no otra cosa, como es obvio, ¿no? Es decir, si el defecto de procedimiento fuera tan abrupto, tan burdo, tan evidente, tan notorio, que lo que se le somete ni siquiera pudiera considerarse una ley, bueno, ahí podríamos pensar. Bueno, eso es un debate doctrinal, evidentemente no se ha dado el caso. Lo que le llega al rey, si tuviera un defecto procedimental, en todo caso es una ley que ha sido aprobada por el Congreso y el Senado, y si ese defecto procedimental tuviera relevancia constitucional, pues lo señalaría en su caso el Tribunal Constitucional, y por lo tanto, repito una vez más, este acto del rey, este doble acto, aunque venga unido, sanción, promulgación, incluso si queremos triple, porque la promulgación viene acompañada de la orden de publicación. La sanción, que era la firma; la promulgación, que era esa comprobación, que viene con una fórmula que ustedes habrán visto en cualquier ley que hayan podido leer, incluso tal y como aparecen en los códigos, que esto conlleva una fórmula, ¿no? Antes del texto de la ley se dice, en este caso sería Felipe VI, o antes Juan Carlos, rey de España: a todos los que la presente vieren y entendieren, sabed que las Cortes Generales han aprobado la siguiente ley. Eso viene al principio. Viene todo el texto de la ley y una coletilla final, en esa promulgación, que es: por tanto, mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar la presente ley, ¿no? La presente ley orgánica, si fuera una ley orgánica, etc. Por lo tanto, vamos a decir que es una coletilla